Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en otra entrega más de Pregúntale a la Doc, esta vez acompañada de una gran hematóloga, amiga y compañera, yo creo que hasta de la universidad, ¿verdad? Sería. Entonces, bienvenida, Betania Ay, Benítez. gracias. Ay. Sobre todo porque desde que yo te dije el día uno, Betania, necesito hablar de un tema, tú me dijiste, el que sea, vamos. Y eso es lo que me gusta porque esta comunidad sigue creciendo más y la idea de esto es que la comunidad crezca en conocimientos de salud Sí. para que no anden por ahí como yo antes de entrar aquí contigo, me mandaron un meme que yo más tarde lo voy a disertar con mi comunidad de una estatua que las mujeres van al cementerio y se literalmente se acuestan sobre ella para salir embarazada, pero eso es otro Listo. tema. Betania, bienvenida, cuéntanos de ti. ¿Quién es Ay, Betania Benítez? gracias por la invitación. Me encanta esto. Y me gusta este micrófono muchísimo, como así como antiguo. Mi nombre es Betania Benítez, soy hematóloga, madre de cuatro, Madre, médico. médico en CEMEVE, en el policlínico, en el hospital, gerente médica de banco de sangre, docente universitaria, eh, Y me gusta de esa todo. parte donde dices gerente de banco de sangre, porque justamente el tema por el cual te traemos en el día de hoy, pues es un tema sumamente importante que se trata de salvar vidas. Sí, Es acerca del Día Mundial del Donante, que se va a celebrar el pronto. próximo sábado, 14 de junio, Sí, ¿cierto? Y entonces yo creo que es un tema ideal para nosotros conversarlo, para que nuestra población sepa y acabe de muchos tabúes que tienen acerca de la donación, que incluso nos los enseñaron a nosotros en la misma escuela en de la medicina y universidad. después más adelante nos dimos cuenta que no. Betania, ¿en qué consiste el Día Mundial del Donante de Sangre? Bueno, la OMS desde hace ya muchos años está trabajando en asignar un día de concientización de Ujú. diferentes cosas. Todo, como que muchas cosas que tienen un día y uno dice, ay, ¿por qué tienen ese día? Realmente es un día propicio para felicitar a la persona que se convierte en donante y un momento preciso para motivar a nuevas personas a que se conviertan también en donantes voluntarios de sangre. ¿Y Esa es por, la idea. ¿Y por qué el 14 de junio se conmemora algo importante? Lo que pasa, bueno, en el 2005, la OMS estaba trabajando en los días mundiales Ujú. y el Día Mundial del Donante de Sangre se estableció que fuera 14 de junio porque es el día en que nació en los años 1800 Karl Landsteiner, que es Sí, quien, quien descubrió el sistema de los grupos sanguíneos más importante, que es el ABO, aunque no es el único, pero sí. realmente después que se descubrió que la gente puede ser A, puede ser B, puede ser AB o puede ser O, fue que se revolucionó la donación de sangre y dejaron de morirse la gente porque le pasaran sangre de uno a otro, porque existía la donación, pero sin saber grupos sanguíneos es un peligro total. Exacto, y entonces habían esos efectos secundarios posteriores Sí. a... Cualquier persona puede ser donante. Bueno, puede ser donante cualquier hombre o mujer mayor de 18 años porque debe portar cédula la persona que quiera ser donante porque es un acto altruista y voluntario. Entonces no puede ser impuesto, entonces por eso no pueden ser niños ni adolescentes. Debe tener más de 18 años y debe tener menos de 65 años no porque su sangre sea mala, sino para cuidar la integridad del donante. Un adulto mayor de 65 años o más pudiera tener condiciones que se agraven por el hecho de perder volumen de sangre y por Ujú, eso no son ujú. usados como donantes. Pero cualquier hombre o mujer entre 18 y 64 años puede ser donante Bienvenido a voluntario. ser donante, a dar vida. Sí. ¿Tiene alguna consecuencia ser donante habitual de sangre? Porque si bien es cierto que sabemos que no en su totalidad, hay muchas personas que dicen, no, yo tengo que donar sangre cada 3 meses porque tengo una hiperproducción después me voy a sentir hinchado y no sé cuánta cosa más, que es lo que uno escucha Sí, sí, generalmente. sí, sí, eso es cierto, es que se escucha, no que sea verdad. Bueno, la consecuencia que yo me encuentro más importante mencionar en la donación habitual es la ferropenia, la falta de hierro. Se sabe que con una unidad de sangre donada
le extraen unos 450 cc de sangre a la persona, pero no tiene 5 litros de sangre, entonces va perdiendo solo una parte de su volemia que tu cuerpo es capaz de recuperarla. Pero también pierde 200 miligramos de hierro. Que también con alimentación y con el proceso del hierro que uno tiene guardado en la médula en forma de ferritina, también es capaz de recuperarlo. Sin embargo, si se convierte en donante habitual, que un hombre puede donar hasta 4 veces al año y una mujer hasta 3 veces. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo habitual? Sí, porque de manera continua definitivamente le va a faltar hierro, entonces hay que reponerlo. El que se convierte en donante habitual de sangre debe reponer el hierro. Pero y esa teoría que tienen de que no, es que ahora yo voy a producir sangre de más y entonces yo tengo que tener, tengo que ser donante obligatoriamente cada 3 meses. El proceso de eritropoyesis, que es el proceso de producción constante de sangre, todos nosotros sabemos que los glóbulos rojos nacen para morir en 120 días. No es para toda la vida, o sea, tus glóbulos rojos tú no los vas a tener todo el tiempo. Cada 4 meses uno cambia completamente su sangre. Entonces, cuando una persona dona sangre, por ejemplo, tú tienes 13 de hemoglobina, esperemos en Dios. No creo, no creo. Entonces, donas una unidad de sangre. Entonces te quedas con 12 porque con cada unidad se pierde 1 gramo de sangre de tu cuerpo. Tu organismo es capaz de, por medio del proceso de eritropoyesis, volver a producir hasta donde tú tenías, hasta tus 13 gramos, porque va a volver a su nivel al que tenía. Entonces, pero tú no vas a producir 18 gramos por el hecho de que donaste. Entonces, eso pasa. Lo que pasa es que tal vez un hombre que de por sí tiene algún trastorno, ya sea por aumento del hierro, ya sea por disminución del oxígeno o por una condición médica que se llama policitemia vera, la gente que produce mucha sangre, el sacarse la sangre no va a resolver su problema. Va a bajar, pero va a volver a subir hasta el nivel que tenía. Entonces, exacto, por eso se popularizó que una persona tiene que estar sacando sangre cada cierto tiempo porque vuelve a sentir los síntomas de la sobrecarga. Si se sacó sangre y no se trató con un hematólogo, entonces va a volver a producir hasta donde tenía y va a volver tener que volverse a sacar. Okay. Pero, o sea, no, solamente pasa lo que de por sí ya antes de sacarse ya tenían aumento del volumen. ¿Y hay algún beneficio para la salud al ser donante de sangre? Bueno, yo te diría que el mayor beneficio no es físico. No. El mayor beneficio no es físico, o sea, el darse, el saber que tú estás dando algo de ti, que lo tienes, que es un tesoro, salvar, que te hace rico y que pueda salvar 1, 2, 3 personas, con eso ya es un beneficio. ¿Qué te digo yo? Yo siento que una persona que done sangre prueba su médula, por lo que te expliqué, porque por el turnover celular vuelve a producirse hasta donde tenía. Entonces, ese sería un beneficio físico, el hecho de aumentar el metabolismo y forzar su médula o retarla a que vuelva a producir hasta donde tenía, y eso hace no demostrar que su médula ósea está buena. Pero como te digo, el principal beneficio no es físico, sí, es pero ese beneficio emocional es importante. Tú saber que eres importante para ayudar a demás personas. Sí. Si alguna vez fuiste transfundido, ¿tú puedes ser donante? Si te pusieron sangre alguna vez, de otra persona, evidentemente. Bueno, sí, pero ya sea que ha sido transfundido, que haya estado preso, que tenga tatuaje, que se haya abierto la orejita, que haya sido operado, las mujeres que hayan salido de un parto, todas esas son condiciones que tienen un tiempo de espera para poder ser donante. Algunos 6 meses y otros 1 año. Pero sí puede, porque puede haberse contaminado con alguna enfermedad infectocontagiosa, entonces realmente se debe darle un compás de espera. Una persona que ha tenido esas circunstancias que te mencioné. Y qué bueno que aclaras eso, porque eso es uno de los mitos. Dicen, tú tienes tatuaje, no puedes ser donante. No. Tú tienes piercing, no puedes ser donante. Y entonces eso es importante porque eso no discrimina en sentido general pues, a nadie. No. ¿Es la transfusión un trasplante? Sí. Totalmente. En menor grado, porque no se necesitan pruebas tan elaboradas y tan específicas. Inmunológicas. Y no es que no tenga riesgo de rechazo. O sea, sí, hay reacciones transfusionales severas como el TRALI,
que son hasta potencialmente mortales, y es una reacción de rechazo a la sangre, como sería en un caso de trasplante. Es un tejido, evidentemente un tejido de otra persona que se pone en otra es un trasplante. Pequeño. Y el cuerpo pues va a reaccionar, su sistema inmune, y si Claro. dice que no, pues ahí viene la reacción Pequeño, es anafiláctica. común, pero es un trasplante. ¿Cuáles personas definitivamente no pueden donar sangre? Una condición inequívoca de que una persona puede donar sangre nunca en su vida con enfermedades infectocontagiosas. Y cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas, ¿cuáles son las más comunes a las que tú te VIH refieres? y hepatitis. Hepatitis B y Nunca. C. Cualquier hepatitis, cualquiera, hasta las virales, hasta las que usted le dice virales, Ajá, la tipo todas son A. virales. Exacto. Pero hasta la hepatitis A o la hepatitis D realmente se descartan para siempre como donante. También pacientes con cáncer. Más está decir. No, al contrario, yo me imagino que requieren ayuda. Sí, requieren transfusiones. Y los pacientes con enfermedades inmunológicas, aun y cuando tengan niveles de hemoglobina normal, no deben ser donantes. Enfermedades inmunológicas como cuáles, por lupus, ejemplo. artritis, vasculitis, espondilitis, con ese tipo de enfermedades no deben ser donantes. Ok, eso es bueno aclararlo porque uno dice enfermedades inmunológicas, van a venir la pregunta, ¿y cuáles son esas? ¿Y por qué? Ya yo me lo estoy tengan niveles normales de hemoglobina, no deben ser donantes. ¿Por qué no debe ser remunerada la donación? Pues obviamente el nombre lo dice, ¿no? Donación. La donación es dotar y aparte es voluntaria, es altruista. Pero básicamente cuando yo estuve en Argentina, siempre se lo menciono a mis estudiantes, en Argentina tienen una educación en donación desde chiquitos. Y allá sí pueden donar niños con permiso de los padres. Adolescentes. Y, o sea, y ellos se convierten en 18 años y sacan la cédula un día y mañana sacan su carnet de donante. Y van las parejas homosexuales a donar. Y van hembra con hembra, y uno se pone en un sillón y otro se pone en la otra y se ponen a donar. Ustedes somos pareja. Porque allá no hay tabú ni mito con nada. Entonces, allá lo que como que engrandece un centro con respecto a otro de donación es que la mayoría porque evidentemente salen muchas personas con virus porque... No, claro. Porque tú supiste, Argentina. Pero lo que engrandece un centro con respecto a otro es básicamente que la mayoría de los problemas se detecten en el paso 1, que es la entrevista. Ok. En esa entrevista usted le preguntan si usted cree que tiene algo, si usted... Porque la mayoría de las cosas no se hacen pruebas. O sea, a la sangre se le hace la prueba básica de hepatitis, de las dos hepatitis, el VIH, HTLV, porque puede transmitir contagiarse de un virus que produce linfoma. Y se le hace HTLV 1 y 2. Tipificación, o sea, así como que lo más basiquito, pero no se le hace ni siquiera glicemia al donante. Allá. O sea, en ninguna parte. En ninguna parte se hace glicemia. Y si el paciente es diabético. Y no es que el diabético no pueda donar. El diabético puede donar si usa insulina, pero si usa hipoglicemiantes orales, no. Entonces, todo ese tipo de cosas se determinan por medio de una entrevista que tiene muchas preguntas. Los hipertensos pueden donar, pero no si usan, por ejemplo, beta bloqueadores. Okay. Entonces, todas esas cositas que es en la entrevista, si usted va porque le van a pagar por esa transfusión y usted necesita el dinero, usted no va a hablar la verdad. No, te va a decir que a todo, que no, yo no sufro de nada. Y anoche o en la última 48 horas, usted tuvo, esa es la última pregunta, prácticas de riesgo, prácticas sexuales de riesgo, que lo predispongan a una enfermedad de transmisión sexual. Eso se le cae la cara de la vergüenza al entrevistador haciéndolo y al que lo está entrevistando también, porque, o sea, en las últimas 48 horas usted ha estado con alguien que no sepa si tiene siempre y cuando sea ginecólogo, porque eso lo tengo yo que preguntar a cada rato. Entonces, ese tipo de cosas, si una gente va a recibir dinero por eso, no va a decir la verdad. Entonces, por eso es que la transfusión no debe ser remunerada, eso debe darse. Y aparte altruista. Cuando da. Totalmente. ¿Es mejor si la sangre es de algún familiar al momento de la transfusión? No, para nada. No, para nada. A veces la gente quiere que la transfundan de un familiar, de un esposo sí, pero de un familiar directo que compartan, porque incluso pueden tener alelos, compartir condiciones familiares que cuando se expresan. Sí. Entonces, no, definitivamente no.
Lo ideal es que el banco sea confiable para que usted crea en las pruebas que se le hizo al donante y que la sangre de verdad viene de calidad. Porque, y si usted manda a un donante, reciban el donante y inmediatamente, incluso sin hacer esa prueba, puedan mandarle una bolsa de sangre que usted la necesita como para reponerla, pero no tiene que ser del familiar. Ok. Ya sabemos que las mujeres pueden donar, pero ¿se puede donar con la menstruación? No. Dije sangrando por abajo y también a sangrarla por arriba. No. Mira, ¿sabes? Con la menstruación no es tanta la sangre que se pierde, pero es muy... Se pierde. Se pierde y es reumático. Entonces también uno se siente hasta deshidratado cuando tiene la menstruación. Y hay personas, el hemograma que se hace justo posterior a la menstruación va a dar un nivel más bajito porque perdiste sangre. Sí. Pero cuando hace un hemograma durante la transfusión el primer día, lo que puede salir es más alta porque hay hemoconcentración y la deshidratación. Por la deshidratación. Entonces no hay necesidad tampoco. No. ¿Existe la sangre artificial? Bueno, se ha trabajado mucho. Realmente se ha estado trabajando mucho en la sangre artificial, en sustitutos de la sangre que tengan la función de transportar oxígeno a los tejidos. Vi los japoneses que estaban inventando unos glóbulos y básicamente se ha solucionado con hidratación y con expansores de volumen, aunque no tengan la capacidad de transportar oxígeno, que es la función básica de la transfusión, porque no es para ponernos coloraditos ni bonito, es simplemente porque el 97% del oxígeno viaja unido a la molécula de hemoglobina. Usted puede tener el oxígeno puesto aquí, en la nariz, por una bolsa, por como sea, y los pulmones buenos. Y si tiene anemia, ese oxígeno no va a llegar al cerebro, ese oxígeno no va a llegar a los riñones, ese oxígeno no va a llegar a ninguna parte, porque el 97%, solo un 3% del oxígeno viaja fluido. El demás baja combinado con la molécula de hemoglobina. Dice, aparte de glóbulos rojos, ¿se puede donar plaquetas y glóbulos blancos? Bueno, aparte de glóbulos rojos, la práctica habitual de la donación es la donación que se saca la bolsa completa de sangre, pero ya no se usa transfundir la bolsa completa de sangre, sino que se centrifuga y se extrae el plasma y entonces podemos beneficiar a un paciente con plasma y a otro con glóbulos rojos, dependiendo si lo necesite. Y ese plasma puede congelarse y durar hasta 12 meses. Y luego entonces podérselo transfundir a una persona que tenga un trastorno de coagulación, transfundírsela posteriormente. Las plaquetas también pueden sacarse de ese plasma o pueden donarse aparte por un proceso que se llama aféresis. Y sí, la gente puede donar plaquetas aparte y puede donar glóbulos rojos aparte o puede donar sangre. Los paquetes globulares completos. La sangre completa y entonces a esa convertirla en paquete globular, que son como el concentrado de glóbulos rojos, y el plasma, congelarlo dentro de las primeras 6 horas de la donación y guardarlo hasta por 1 año, para si el paciente lo que tiene es un problema de sangrado o un hemofílico o una persona que esté sangrando, entonces se le puede... Pero sabemos que ya el plasma fresco lo están usando para otros usos estéticos, sí. También usos en pacientes con alguna lesión articular. Tiene factor de crecimiento plaquetario. De hecho, hay una técnica que se está utilizando en infertilidad que es rejuvenecimiento ovárico con plasma fresco. Es una técnica que todavía no está avalada, sino que está en proceso de estudios y que pues sí, también se está utilizando hasta en la infertilidad, el plasma fresco. Aquí yo tengo una pregunta también que dice, las personas con enfermedad autoinmune pueden donar y recibir, pero donar no, pero recibir. No, sí, hay que tener en cuenta con transfundir pacientes con enfermedades autoinmunes. Sí, obviamente, por las razones explicadas anteriormente. Sí, ¿no? Y para ellos recibir sangre también hay que tener mucha cuenta. A eso sí es que es verdad que hay paquete globular. Porque es que en el plasma están las inmunoglobulinas que pueden ocasionar algún tipo de reacción en los pacientes con enfermedad autoinmune. Entonces, eso sí es verdad que lo único que se le puede poner es, y para transfundir plaqueta, hay que premedicarlo bien con esteroides.
Nadie va a preguntar que si hay que poner efedramina, eso es los médicos. Ay, Dios, eso es cosa de nosotros, los famosos Fendramin antes de... Y le pusiste el Fendramin antes de transfundirla. Sí, yo lo puse. Porque tiene como picazoncita, tiene prurito. Háblame de ese Fendramin, que eso es Mira, una práctica milenaria. Yo creo que eso desde que yo era estudiante de medicina en fundamento de enfermería. una práctica, pero de interniza. Realmente en ningún libro de hematología habla de la premedicación, de, de las transfusiones. Y ahora que llevaba uno por ese Se Fendramin. supone que antes el fendamín no te va a hacer nada, porque el fendamín, o sea, es un antihistamínico, entonces si bloquea, o sea, como la histamina, el, lo que va a evitar es como la reacción, pero otro tipo de alteraciones, de incompatibilidad sanguínea, de cualquier manera se va a manifestar. Yo prefiero premedicar con esteroides y básicamente lo hago si el paciente ha presentado reacción previa. Pacientes que se transfunden mucho, tengo pacientes con aplasia que se transfunden de manera regular todos los meses. Sí, llega para ello. Sí, que en ese caso hay que medicarlo. Y si no responde a la medicación y como quiera hacer reacción a las transfusiones, entonces la sangre hay que lavarla con solución salina. El banco lo hace. O ellos usan también un leucorreductor, que el bajante tiene una malla que no deja pasar glóbulos blancos, entonces al reducir los glóbulos blancos también evita y ya en última instancia, sí, ni con premedicación, ni con glóbulos rojos lavados, ni con glóbulos rojos leucorreducidos, y siguen haciendo reacciones, entonces hay que irradiar los glóbulos rojos. Como si fuera una radioterapia, en un oncológico se hace. Ok. Dice, para donar plaquetas, ¿a los cuántos días puede volver a donar? La vida media de las plaquetas es de 8 a 10 días. Las plaquetas no son como los glóbulos rojos, que duran 120 días para volverse a generar. Son 4 meses. La vida media de las plaquetas es de 8 a 10 días. Entonces una persona donó plaquetas y a las 2 semanas ya puede volver a donar plaquetas, si es por aféresis. Doctora, ¿por qué a un hombre de 83 años se le puede bajar la hemoglobina a 9 sin causa visible? Bueno, ya eso no es tanto hombres, de donación, pero sí de hematología pura. Sí. Mira, a los hombres con anemia o mujeres viejas también, o sea, mujeres añosas, hay que temblar porque hay que buscar sangrado oculto. Sí. Y hay que buscar tubo digestivo y hay que buscar neoplasias o enfermedades propias de la médula ósea. Mira, yo le digo a mis estudiantes que me digan un número de hemoglobina y no me diga lo demás, yo se lo acepto, porque si no me dicen BCM, porque, oye, me puede ser una simpleza como una anemia megaloblástica porque no está absorbiendo la B12. Pero si yo veo una anemia en 9, pero tiene 106 de BCM, le digo, no se preocupe, que eso no es nada. Vamos a inyectarle B12. Y BCM. Pero si tiene el VCM. Acuérdate que andamos en una población que sabe poco de medicina y vino a instruirse con nosotros. El VCM, que es el volumen corpuscular medio, ahora explica el volumen, el tamaño del glóbulo rojo. Y todos los hemogramas traen eso. De abajo del hemograma va a decir hematócrito, que es el % de glóbulos rojos con respecto al volumen de líquido. Y luego ahí mismo están VCM y HCM. El VCM indica el volumen, que es el tamaño. Entonces es indispensable yo saber el volumen del glóbulo rojo para tener una idea del tipo de anemia. O sea, tiene 9 de hemoglobina, pero tiene VCM bajito, pues falta de hierro. Si tiene VCM alto, pues megaloblástica por falta de B12. Pero si tiene el VCM normal, quiere decir que es una condición que le está causando disminución de la hemoglobina, pero sin cambiar la calidad del glóbulo rojo. Y eso es más frecuente en las enfermedades crónicas, como en las enfermedades renales. Sí, eso me parece como cuando los pacientes me mandan un resultado de una sonografía. ¿Qué usted está viendo ahí? Yo le digo un papel, tiene una foto, un útero, pero ¿qué? Digo yo, pero que no conozco a la paciente, no sé de qué se trata, ni tengo que saber la historia, porque eso nunca va a pasar en medicina. En el contexto es que uno se ubica. Porque esto es como una narrativa de una película, que uno le van contando todas las partes y uno la va uniendo para formar el gran final. Entonces eso yo trato siempre de decírselo a los pacientes, porque muchas veces te mandan resultados y creen que uno no se lo quiere leer o no se lo quiere interpretar. El cuerpo humano es muy complejo. Pero es que 2 más 2 no son 4 en esto. Betania, el tiempo nos apremia. Esto yo creo que fue excelentísimo, muy buena información. ¿Qué mensaje final tú le dejas para esa persona que todavía está dudando de donar sangre? Que lo quiere hacer, pero tiene ese miedito. Sí, tiene como ese miedito.
de verdad he visto como últimamente como más receptividad. Tengo pacientes ingresados donde hasta la mamá me pregunta, doctor, ¿y yo puedo ser la donante? Y eso me alegra muchísimo. A veces soy yo que tengo que decirle, no, mi hija, pero viéndosele la anemia, no, mi hija, no, tú no puedes ser donante. Entonces, realmente, para las personas que aún conservan miedo, yo entiendo que lo ideal es dirigirse a su hospital o banco de sangre más cercano y solicitar sin compromiso los requisitos para convertirse en donante. Sea, y así empieza a leer, a instruirse, a preguntar, a buscar, a googlear la inteligencia artificial. ChatGPT, que le saquen el beneficio. El beneficio y preguntarle, no porque se lo diga yo, realmente ChatGPT le va a decir que no se va a enfermar por el hecho de que sea donante y es mucho lo que puede aportar. Los bancos también tienen que tener las políticas de incentivos, no económicos, pero sí beneficiar a los familiares directos y al mismo donante, porque tampoco el banco de sangre. el banco de sangre. Sí. Debe de beneficiar al mismo donante y a sus familiares directos, porque tú sabes, tú te conviertes en donante habitual y tú tienes el privilegio de que si usted necesita sangre, de que su mamá necesita sangre en algún momento, su hermano necesita sangre, su hijo necesita sangre. Entonces, yo no puedo donarle porque yo recientemente doné a un donante, no, porque hay que buscársela debajo de la tierra. Entonces, eso, el banco de sangre en esos días debe de también tomar como la rienda de exponer sus, sus protocolos de beneficio para incentivar también al donante, a la persona, a que sea donante. Y quiero aprovechar para felicitar al donante voluntario. Sobre todo, y más importante. La gente que nada más que coge un teléfono, hay gente que va de manera frecuente, pero hay gente que está en un listado, doctora, póngame en el listado y solamente llámeme. Realmente esas personas son O negativos, que saben que su sangre es donante universal, que cualquier persona puede recibirla y que a veces se hace súper complicado encontrarla. Doctora, cualquier cosa usted me llama. Y los quiero felicitar y abrazar y aupar y estimular a los demás a que sigan ese ejemplo de los donantes voluntarios de sangre. ¿Y a dónde se puede dirigir, por ejemplo, aquí en La Vega, esa persona que está interesada en ser donante de sangre? Aquí tenemos banco de sangre en el Hospital Morillo King. Tenemos banco de sangre en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, que me consta que trabajan muy bien. Tenemos de centro de salud, tenemos banco de sangre en el Centro Médico Padre Fantino. Tenemos banco de sangre privado, el Banco de Sangre del Carmen, el Residencial Universitario, en la calle 11. Y tenemos el banco de sangre Gota Sagrada, que está al lado de la funeraria de Altagracia. Okay. Son lugares que conozco, que mando a la gente a que puedan obtener la sangre cuando la necesitan. ¿Y tienen alguna campaña que vayan a realizar ahora para el 14? Sí, el hospital siempre realiza la campaña de donación. Lo que sí, que al ser junio, la fecha en que se utiliza realmente, tal vez es una fecha en la cual, claro está, durante todo el año se necesita sangre. Pero, por ejemplo, en los tiempos, por ejemplo, de diciembre o en Semana Santa, donde hay accidentes, donde hay mayor requerimiento y necesidades, hay que tomar en cuenta que si se hace una jornada de donación y se obtienen 100 unidades de sangre, hay que repartirla en los diferentes lugares porque la sangre solo viene para durar 35 días como máximo, guardada. Como máximo, ya después de 30 días ya evidentemente aumenta su carga de potasio porque hay glóbulos rojos que se rompen y se va envejeciendo y los radicales libres y entonces ya no es consumible. Yo la prefiero más fresca. Entonces eso, las jornadas son importantísimas, buenísimo, me encanta porque eso visualiza qué es lo que queremos, la donación, pero no debe de ser siempre en jornadas que se done. Sí, no todo el año. Se acumulan mucho, pero solamente van a durar 35 días como máximo. Entonces, tal vez en un momento organizar en diferentes etapas, pero en los momentos en que se necesita bastante tener. Vimos mucha solidaridad ahora con lo del accidente del jet set. Ok, sí. Es mucha gente se dirigió. Aquí hay un hemocentro. Se está trabajando en eso en Santo Domingo y en Santiago,
en que toda la sangre se maneje en un lugar y que haya centros Ok, regionales de Hemocentro, que todas las pruebas se la pague el gobierno. el gobierno, porque, eh, por ejemplo, tú me preguntabas lo de la sangre que no debe ser remunerada y tú dirás, ¿por qué los bancos de sangre la venden? Entonces, No, porque tiene si tú que la pagar donas, las pruebas, tienen que pagar la obviamente. prueba. Entonces, No, eso es y información cierta. bioanalista y de todo. Bueno, pues, ¿dónde vamos a encontrar a esta hermosa hematóloga que nos ha dado tanta bonita y buena información? Y le decía al principio que, que pertenezco al staff médico del hospital Doctor Luis Manuel Morillo King, Morillazo. Nuestro Morillazo. Estoy allá los lunes y los viernes en la mañana. Estoy en nuestro nuevo centro, en COSEN. Tengo que venir para acá a hablar de Sí, COSEN. claro, ese es otro programa que hay Tengo que que venir hacer. para acá a hablar de COSEN, el Claro que Centro sí. Oncológico y Especialidades del Norte, que estamos trabajando para que en La Vega la gente no tenga que salir para otro sitio a darse quimioterapia. Un Sí, grupo de estuve por allá en la oncólogos, inauguración. hematólogos, ginecólogo-oncólogo, y tenemos una área para Sí. transfusión ambulatoria. Las Ujú, personas ujú. que una transfusión porque tengan alguna condición oncológica puede ir allá y transfundirse. Tenemos área de transfusión. Excelente. Entonces estoy allá en consulta los lunes y los viernes en la tarde. En mi centro, en el Centro de Especialidades Médicas Veganas, SMV, estoy los martes y jueves en la mañana. Soy parte del staff médico del Policlínico La Vega. Estoy dando clase ahora solamente diagnóstico hematológico para bioanálisis en UCATESI. Ok. No le estoy dando clase a medicina y ahí dándolo todo. Bueno, Y como te dije, gerente médica del Banco de Sangre del Carmen. ok, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir toda esta bella información con nosotros, con nuestro público que está conectado. Gracias, Yajaira. Y esa visita hay que repetirla porque entonces hay que hablar del nuevo Sí, centro. vamos a hablar la parte de oncología. Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Bye. Gracias. Puedo llevar el micrófono.